Hubo una vez una mujer que lo tenía todo. Belleza, fama, un Oscar y un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero detrás del brillo de Hollywood y las joyas de Mónaco se escondía una verdad que nadie se atrevió a contar. Grace Kelly no fue solo una actriz. Fue un símbolo, un sueño hecho carne, una estrella que cambió el rumbo de su vida por amor. Y pagó el precio más alto. De los estudios de cine en California al trono de Europa, su historia es una mezcla de glamour, pasión y tragedia. ¿Por qué una de las mujeres más admiradas del siglo XX decidió abandonar su carrera en el momento más brillante? ¿Qué secretos ocultaba el palacio que todos imaginaban perfecto? Y sobre todo, ¿qué sucedió realmente en aquella carretera maldita que puso fin a su vida? En este video te revelaremos la historia jamás contada de Grace Kelly, la princesa que deslumbró al mundo y cuyo final aún hoy sigue lleno de misterio. Prepárate para descubrir los amores, las decisiones y las sombras detrás de la sonrisa más elegante de Hollywood. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te dejará sin aliento. Y si te apasionan las historias reales de las estrellas que marcaron la historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios llenos de secretos, amores prohibidos y destinos trágicos. Nació bajo el signo de Escorpio, el 12 de noviembre de 1929, en una casa elegante de Filadelfia. Grace Patricia Kelly vino al mundo en una familia donde la perfección no era una opción, sino una obligación. Su padre, John Brendan Kelly, era un millonario hecho a sí mismo, campeón olímpico y empresario del acero. Su madre, Margaret Meyer, una mujer de origen alemán, exmodelo y profesora de educación física. Desde niña, Grace aprendió que debía destacarse, brillar, ser la mejor en todo. Y lo fue. Pero nadie imaginaba que esa niña tímida de cabello dorado y mirada serena se convertiría en un mito eterno. Desde sus primeros años, Grace se sintió diferente. Mientras sus hermanos jugaban a competir, ella soñaba con otro mundo. Un mundo hecho de luces, vestidos de seda y escenarios donde las emociones se volvían arte. Su madre, estricta y disciplinada, desaprobaba su sensibilidad. Pero Grace tenía algo que ni su familia ni la sociedad podían contener. Una determinación silenciosa, una elegancia natural y un magnetismo que atraía todas las miradas. Cuando cumplió 17 años, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Sin la aprobación total de sus padres, se marchó a Nueva York para estudiar actuación en la prestigiosa Academia Americana de Artes Dramáticas. Allí, en una pequeña habitación de hotel, empezó la transformación. Los días eran duros, las clases intensas y el dinero escaso, pero Grace nunca se quejó. Con la misma serenidad que la haría famosa, soportaba las críticas y las pruebas. Pronto su belleza etérea, casi irreal, comenzó a abrirle puertas en el mundo del modelaje y la televisión. Su primer trabajo fue en anuncios publicitarios y programas en vivo, donde la cámara descubrió en ella una mezcla irresistible de pureza y misterio. En una industria llena de artificios, su rostro transmitía verdad. Esa naturalidad llamó la atención de los productores de cine, y en poco tiempo, Grace Kelly se convirtió en la nueva promesa de Hollywood. Su debut cinematográfico llegó en 1951, con la película 14 Hours. Aunque su papel era pequeño, la crítica notó algo especial en aquella joven de voz suave y mirada intensa. No tardó mucho en llegar la oportunidad que cambiaría todo. High Noon, Solo ante el peligro, junto a Gary Cooper. El éxito fue inmediato. Grace no solo era hermosa, tenía un aura de elegancia y melancolía que la distinguía de todas las demás. Hollywood la adoró. Los directores competían por tenerla en sus películas. Entre ellos, uno de los más geniales y obsesivos, Alfred Hitchcock, quien vio en ella la encarnación perfecta de su ideal femenino, fría en apariencia, ardiente en el fondo, inalcanzable pero deseada. Bajo su dirección, Grace brilló en clásicos como The Allen for Murder, Rear Window y To Catch a Thief, junto a Cary Grant. Pero mientras el mundo la veía como la reina de hielo,
Grace era, en realidad, una mujer profundamente emocional. Detrás de su sonrisa impecable había soledad. La fama la rodeaba, pero el amor siempre se le escapaba de las manos. Los rumores sobre sus romances con actores y directores alimentaban las revistas, pero ninguno logró llenar el vacío que sentía. En 1954 ganó el premio Oscar por The Country Girl, un papel que le permitió mostrar su vulnerabilidad y talento en su máxima expresión. Aquella noche, mientras sostenía la estatuilla dorada, todos aplaudían su triunfo. Nadie podía imaginar que aquella joven actriz, en el momento más alto de su carrera, estaba a punto de cambiar Hollywood por un reino, y su destino por una tragedia. En los meses siguientes, Grace fue invitada al Festival de Cannes, donde el destino la esperaba con su ironía cruel. En medio del glamour de la Riviera Francesa, bajo el sol del Mediterráneo, su vida daría un giro que ni el mejor guionista habría podido imaginar. Una sesión fotográfica, un encuentro con un príncipe, y el principio de un cuento que el mundo entero celebraría, sin saber que aquel cuento de hadas sería también una historia de silencio, renuncia y lágrimas. A mediados de los años 50, Grace Kelly era el rostro más admirado de Hollywood. Su elegancia natural la distinguía de las demás actrices de la época. No necesitaba escándalos ni provocaciones. Bastaba su presencia. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada parecía cuidadosamente orquestada por un director invisible. En una industria dominada por la ostentación, Grace era la encarnación de la sobriedad y el buen gusto. Los fotógrafos la amaban. Las revistas la convertían en portada mes tras mes. Detrás del glamour, sin embargo, se escondía una mujer que anhelaba una vida auténtica. Grace soñaba con algo más que luces, alfombras rojas y rodajes interminables. Soñaba con un amor verdadero, con un hogar, con una paz que Hollywood jamás podría ofrecerle. Durante el rodaje de To Catch a Thief, 1965, en la costa azul francesa, la vida empezó a mostrarle ese nuevo horizonte. Allí, entre montañas y el mar Mediterráneo, Grace se sintió libre, lejos de los estudios de Los Ángeles. No podía imaginar que ese paisaje sería el escenario de su destino. Fue durante ese viaje cuando conoció a un fotógrafo francés, de la revista Paris Match, que le propuso algo inusual. Una sesión de fotos con el príncipe de Mónaco, Rainiero III. Grace aceptó por cortesía, sin sospechar que esa invitación sellaría su destino. El encuentro estaba previsto para el 6 de mayo de 1955, en el Palacio de Mónaco. Ese día, una tormenta inesperada interrumpió la electricidad en todo el edificio. Cuando finalmente se encendieron las luces, Grace apareció ante el príncipe con un vestido de flores y una sonrisa tímida. Fue un instante de magia. Rainiero quedó fascinado. No era solo la belleza de Grace lo que lo impresionó, sino su serenidad, su educación y esa mezcla de distancia y ternura que la hacía única. Ella, por su parte, se sintió intrigada por el príncipe reservado, de ojos tristes y voz suave. Su encuentro fue breve, casi formal, pero algo quedó suspendido en el aire. Una conexión invisible que pronto se transformaría en correspondencia secreta. Durante meses, intercambiaron cartas llenas de confidencias, escritas con una delicadeza que parecía sacada de una novela romántica. Mientras Hollywood la aclamaba, Grace soñaba con Mónaco. Rainiero le enviaba flores, joyas y promesas. Él buscaba una princesa, ella, un refugio. Dos soledades que se encontraron en el momento exacto. La prensa, siempre alerta, empezó a sospechar. Los rumores crecieron. ¿Sería posible que la estrella de cine más elegante de Estados Unidos abandonara su carrera por un príncipe europeo? En enero de 1956, el anuncio oficial sacudió al mundo. Grace Kelly se casaría con el príncipe Rainiero III de Mónaco. Hollywood reaccionó con incredulidad. Hitchcock intentó disuadirla. «Grace, no puedes dejarlo todo por un cuento de hadas», le dijo, pero ella estaba decidida. A los 26 años, Grace no veía el matrimonio como una renuncia,
sino como una transformación. El 18 de abril de 1956, embarcó en el SS Constitution rumbo a Mónaco. El viaje fue seguido por miles de fanáticos y periodistas. A su llegada, el puerto estaba lleno de flores, banderas y cámaras. El 19 de abril, el mundo se detuvo para ver la boda del siglo. Su vestido, diseñado por Helen Rose, era una obra maestra. Encaje de Bruselas, perlas y seda pura. Más de 30 millones de personas siguieron la ceremonia por televisión. En ese instante, Grace Kelly se convirtió en Su Alteza Serenísima, la princesa Grace de Mónaco. Pero mientras las campanas sonaban y las cámaras captaban cada gesto, en los ojos de Grace se reflejaba algo más que felicidad. Era la mirada de una mujer consciente de que estaba cerrando una puerta para siempre. La actriz se había desvanecido, dejando lugar a la princesa. Las luces de Hollywood se apagaron detrás de ella. Lo que el mundo veía como un cuento de hadas era, para Grace, el comienzo de una vida donde nada volvería a ser espontáneo. Los protocolos, las normas y la soledad del palacio reemplazarían la libertad creativa que tanto amaba. Esa noche, mientras el Mediterráneo brillaba bajo la luna y la prensa celebraba su final feliz, Grace Kelly se miró al espejo por última vez como actriz. Sonrió con dulzura, pero en el fondo de sus ojos ya se adivinaba la nostalgia de lo que había perdido. Y así comenzó el verdadero capítulo de su vida, el de la princesa que cambió la libertad por amor y el glamour por una corona que pesaría más de lo que imaginaba. El matrimonio de Grace Kelly con el príncipe Rainiero III fue recibido como el cuento de hadas más perfecto del siglo XX. Los titulares hablaban de la actriz que se convirtió en princesa, de la nueva Cenicienta, de la unión entre el glamour de Hollywood y la nobleza europea. Pero detrás de los muros del Palacio Grimaldi, la realidad era muy distinta a las páginas de las revistas. En sus primeros meses como princesa, Grace intentó adaptarse con una disciplina admirable. Se levantaba temprano, estudiaba francés, aprendía las reglas de la etiqueta monegasca y asistía a reuniones oficiales con una sonrisa impecable. Su papel ya no era interpretar personajes en la pantalla, sino encarnar la perfección misma. Sin embargo, pronto descubrió que su nueva vida era una jaula dorada. En Mónaco, cada gesto era observado, cada palabra analizada. El pueblo la adoraba, pero la corte era implacable. Cualquier error podía convertirse en escándalo. Grace, que había vivido rodeada de artistas y libertad creativa, se encontró atrapada en un protocolo sofocante. No podía trabajar, no podía actuar, no podía ser ella misma. El príncipe Rainiero, por su parte, amaba profundamente a su esposa, pero su carácter reservado y sus responsabilidades políticas lo hacían distante. Mientras él se ocupaba del gobierno, Grace se refugiaba en la música, la jardinería y sus hijos. En 1957 nació la princesa Caroline y en 1988 el príncipe Albert. Más tarde llegaría Stephanie, la más rebelde y parecida a ella. La maternidad le dio felicidad, pero también más deberes. Ser madre, esposa y símbolo nacional no dejaba espacio para la mujer sensible y soñadora que había sido. Grace comenzó a escribir en su diario, expresando su nostalgia por el cine, sus amigos de Hollywood y aquella libertad perdida. En silencio, lloraba las noches de rodaje, las risas con los equipos de filmación, las luces del set que nunca volvería a sentir. A finales de los años 60, empezaron a circular rumores. Se decía que Grace estaba deprimida, que su matrimonio pasaba por momentos difíciles, que la distancia con Rainiero era cada vez mayor. Algunos afirmaban que ella deseaba volver a actuar, pero el príncipe se oponía. En 1962, Alfred Hitchcock le ofreció protagonizar Marnie, pero la presión pública fue tan grande que Grace tuvo que rechazar el papel. Fue el adiós definitivo al cine. A medida que el tiempo pasaba, su vida se volvió más silenciosa. Mantenía las apariencias,
pero su mirada mostraba melancolía. A veces, durante las ceremonias oficiales, parecía ausente, como si su mente viajara hacia otro tiempo, hacia los estudios de Hollywood donde aún podía ser Grace, la actriz, y no Grace, la princesa. Pese a todo, nunca se rebeló. En cambio, dedicó su energía a obras benéficas y a proyectos culturales. Fundó asociaciones, apoyó a artistas jóvenes y convirtió Mónaco en un centro de elegancia y filantropía. Su amabilidad era legendaria, su serenidad inquebrantable. Pero los que la conocían bien sabían que esa calma escondía una tristeza profunda. En los años 70, sus hijas crecieron. Y con ellas, los conflictos típicos de la adolescencia. Caroline se volvió seria y responsable, mientras que Stephanie era impulsiva y desafiante. Grace temía por ella, quizás porque veía en su hija menor el reflejo de su propio espíritu indomable. Los fotógrafos aún la perseguían, pero ya no buscaban a la estrella, sino a la princesa perfecta. Y aunque siempre posaba con elegancia, dentro de ella algo se había apagado. La cámara que un día la había hecho inmortal, ahora parecía una amenaza. En una entrevista de 1977, cuando un periodista le preguntó si extrañaba su vida anterior, Grace sonrió con tristeza y respondió: «A veces. Pero la vida no se trata de tenerlo todo, sino de saber que estás dispuesta a perder por lo que amas». Esa frase se convertiría, con los años, en el resumen de su existencia. Porque Grace Kelly lo había dado todo: su carrera, su independencia, su identidad. A cambio, obtuvo un título, una familia y una soledad que nadie podía imaginar. Sin embargo, el destino aún no había terminado con ella. En el horizonte se acercaba una tragedia que pondría fin a su cuento de hadas y la convertiría para siempre en una leyenda. Era la mañana del 13 de septiembre de 1982, un día cálido y luminoso en la Riviera. En el Palacio de Mónaco, la princesa Grace se preparaba para un viaje rutinario hacia su residencia de campo, Roque Aguel, acompañada de su hija menor, la princesa Stephanie, de apenas 17 años. Aparentemente, era un día como cualquier otro, pero aquel trayecto de montaña se convertiría en el último de su vida y en uno de los episodios más trágicos del siglo XX. Grace llevaba semanas bajo una presión silenciosa. Las tensiones familiares, las responsabilidades y su delicada salud le pasaban factura. Se había quejado de dolores de cabeza y de fatiga. Sin embargo, insistió en conducir ella misma aquel día, quizá buscando unos momentos de libertad, un respiro en medio del protocolo. Stephanie se sentó a su lado, y el coche, un Rover 3500 color verde, emprendió el camino serpenteante entre las colinas que descendían hacia Mónaco. El reloj marcaba las 9:30 de la mañana cuando, en una curva cerrada, el automóvil salió de la carretera. Se precipitó por un barranco de más de 30 metros y quedó destrozado entre los árboles. Los testigos corrieron para ayudar. Stephanie estaba herida, pero consciente. Grace, en cambio, inconsciente y atrapada entre los hierros. Fue trasladada de urgencia al Hospital Princess Grace, el mismo que ella misma había inaugurado años antes. Las primeras noticias confundieron al mundo. Los medios hablaban de un accidente leve, pero las horas siguientes revelaron la gravedad. La princesa había sufrido una hemorragia cerebral masiva y lesiones irreversibles. Los médicos hicieron todo lo posible, pero al día siguiente, el 14 de septiembre de 1982, a las 22:55, Grace Kelly, la princesa de Mónaco, fallecía a los 52 años. El mundo entero se detuvo. Desde Hollywood hasta París, desde Nueva York hasta Roma, las lágrimas cayeron por una mujer que había simbolizado la elegancia, la serenidad y la belleza. Las cadenas de televisión interrumpieron sus programas, los periódicos imprimieron ediciones especiales. Era como si una parte del siglo XX hubiera muerto con ella. La versión oficial habló de un derrame cerebral que la habría dejado inconsciente antes del accidente. Pero las dudas y los rumores no tardaron en aparecer. Algunos aseguraban que Stephanie conducía el vehículo. Otros,
que la princesa había discutido antes de salir. Incluso se habló de un fallo en los frenos. Ninguna teoría logró borrar el misterio ni aliviar el dolor. El funeral de Grace Kelly, celebrado el 18 de septiembre, fue un acontecimiento mundial. En la Catedral de San Nicolás de Mónaco, el mismo templo donde había pronunciado sus votos nupciales 26 años antes, el féretro cubierto de flores blancas descansaba frente al altar. Su esposo, el príncipe Rainiero, permanecía inmóvil, con el rostro devastado. Los 3 hijos, Caroline, Albert y Stephanie, lloraban en silencio. Entre los asistentes se encontraban reyes, reinas y las figuras más destacadas del cine. Cary Grant, su gran amigo, lloró abiertamente durante la ceremonia. La princesa Diana envió una corona con un mensaje sencillo, de una princesa a otra. Con amor. El silencio dentro de la catedral era sobrecogedor. Cuando el coro entonó el Ave María, muchos no pudieron contener las lágrimas. Era el adiós definitivo a la princesa que había renunciado a todo por amor, y que había encontrado la muerte en las mismas carreteras que una vez le habían mostrado el mar azul de su destino. Rainiero nunca volvió a ser el mismo. Durante años visitó la tumba de su esposa todos los días, en la misma catedral donde descansaba su cuerpo. Cuando murió en 2005 fue enterrado junto a ella, cumpliendo su último deseo, volver a estar a su lado. Aquel accidente no solo acabó con una vida, marcó el fin de una era, el final del romanticismo que aún sobrevivía en la realeza. El mito de Grace Kelly, sin embargo, comenzó justo en ese instante, porque la muerte no hizo más que inmortalizar su imagen. La princesa perfecta, la actriz de ensueño, la mujer que vivió entre 2 mundos, el de la realidad y el de las leyendas, y que jamás encontró un equilibrio entre ambos. Hoy, décadas después, su historia sigue generando preguntas. ¿Fue realmente feliz? ¿Se arrepintió de dejar el cine? ¿O simplemente eligió un destino que, desde el principio, estaba escrito para ser trágico? El viento de la Riviera aún susurra su nombre, y los muros del Palacio de Mónaco parecen guardar ecos de su voz, su risa y sus silencios. Grace Kelly no desapareció aquel día. Se transformó en un símbolo eterno. Han pasado más de 4 décadas desde aquel fatídico día, pero el nombre de Grace Kelly sigue brillando con la misma intensidad. Su figura se ha convertido en sinónimo de elegancia, de discreción, de una belleza que trasciende el tiempo. En cada generación hay mujeres que la redescubren y hombres que la idealizan. Pero detrás de las fotografías perfectas, de las películas inolvidables y de los retratos oficiales, se esconde una historia profundamente humana. La de una mujer que amó intensamente, sufrió en silencio y dejó un legado imposible de igualar. Después de su muerte, el Principado de Mónaco enfrentó una nueva etapa. El príncipe Rainiero, destrozado por la pérdida, se volcó en sus hijos y en preservar la memoria de su esposa. Convertir a Grace en símbolo nacional fue, al mismo tiempo, una forma de mantenerla viva. En 1984, creó la Fundación Princesa Grace de Mónaco, dedicada a apoyar a jóvenes artistas, bailarines, músicos y actores. Un homenaje a la pasión que ella había sentido por el arte. Los hijos de Grace crecieron bajo la sombra de su leyenda. Caroline, la primogénita, asumió el papel de primera dama tras la muerte de su madre. Su elegancia y su sensibilidad la convirtieron en la heredera natural del estilo de Grace. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por la tragedia. Perdió a su esposo, Stefano Casiraghi, en un accidente náutico en 1990. Los paralelismos con la historia de su madre eran imposibles de ignorar. Albert, el único hijo varón, se convirtió en príncipe soberano de Mónaco en 2005. Su reinado ha estado guiado por el deseo de modernizar el país y mantener el equilibrio entre tradición y progreso, siempre recordando los valores de su madre, la empatía, la dignidad y el compromiso con la cultura. En cada discurso importante, Albert menciona a Grace como el corazón espiritual de Mónaco. Stephanie, la hija menor, arrastró durante años el peso del accidente. Sobrevivió.
pero las heridas emocionales fueron profundas. Se dijo que había conducido aquel coche, aunque ella siempre lo negó. Durante mucho tiempo evitó hablar del tema. Su rebeldía, sus amores turbulentos y su vida fuera de los protocolos fueron vistos por muchos como una manera de escapar del destino que su madre no pudo evitar. Con el tiempo, Stephanie también halló su propósito: dedicarse a obras humanitarias, especialmente a causas relacionadas con la infancia y el VIH. Pero el mito de Grace Kelly no se limita a su familia. Hollywood y el mundo de la moda la siguen venerando como un ideal de elegancia. Su estilo, los guantes blancos, los vestidos de cintura ajustada, la serenidad en cada gesto, sigue inspirando a diseñadores y cineastas. Incluso la casa Hermès bautizó uno de sus bolsos más icónicos como el Kelly, en su honor, símbolo de distinción y eternidad. Cada cierto tiempo, documentales, biografías y películas vuelven a contar su historia. Algunos se centran en la actriz, otros en la princesa, y algunos en la mujer detrás del mito. Pero ninguno logra resolver del todo el misterio. ¿Quién fue realmente Grace Kelly? ¿La artista que soñaba con libertad o la princesa que eligió el amor por encima de todo? Hay quienes creen que, en el fondo, Grace nunca dejó de actuar, que su vida en el palacio fue su papel más difícil: interpretar a una princesa perfecta ante los ojos del mundo, ocultando sus temores y deseos tras una sonrisa impecable. Y tal vez sea cierto, porque la perfección también puede ser una prisión, y Grace Kelly fue su más hermosa prisionera. Hoy, en la Catedral de San Nicolás, donde descansan sus restos junto a los de Rainiero, los visitantes depositan flores frescas cada día. Algunos son turistas, otros admiradores de sus películas, otros simplemente personas que, sin haberla conocido, sienten que su historia les pertenece. Frente a su tumba, el silencio es solemne. No hay lujo, no hay oropel, solo una inscripción sencilla: Grace Patricia Kelly, princesa de Mónaco. El viento del Mediterráneo acaricia las paredes de la catedral, y las campanas repican con un eco lejano, como si la historia se repitiera cada día. En los jardines del palacio, aún florecen las rosas que ella misma plantó. Esas flores, dicen los monegascos, nunca se marchitan del todo. Grace Kelly no solo dejó una herencia biológica o cultural, dejó una lección universal: que los cuentos de hadas existen, pero también duelen, que la belleza puede ocultar un abismo, y que el amor, por más puro que sea, no siempre salva. Su vida fue una película sin final feliz, pero también sin olvido, porque las verdaderas leyendas nunca mueren. Grace Kelly no fue solo la princesa de Mónaco. Fue, y sigue siendo, la princesa del mundo entero. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia llena de amor, belleza y tragedia. La vida de Grace Kelly nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes esconden sombras que pocos llegan a conocer. Si este video te emocionó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre esta princesa que conquistó el mundo con su elegancia y su corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias más conmovedoras, los secretos jamás contados y los destinos que marcaron la historia del cine y la realeza. Gracias por vernos, por sentir con nosotros y por mantener viva la memoria de las leyendas que nunca mueren. Nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.